Estudiábamos la semana pasada sobre los pasos que necesitamos dar para poder conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y lo primero que hablábamos era que somos llamados por Dios. Y yo les mencionaba que si estamos aquí en este lugar es porque Dios nos ha llamado. Y el asunto es cómo yo respondo al llamado. Y la palabra de Dios dice que solo hay una manera adecuada, acertada de responder al llamado de Dios, y es en arrepentimiento y fe en el Evangelio. Si simplemente soy indiferente o mi respuesta es religiosa, pues no va a pasar nada en cuanto a ese llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas. Luego hablábamos de que si mi respuesta es de esta manera, entonces Jesucristo se convierte en el Señor, en el dueño de mi vida, no solamente el Salvador de mi vida. Y eso implica entonces un camino de obediencia, ¿no? De sujetarme, de conocerlo a Él, quién es Él, dedicar mi vida de ahí en adelante a conocerlo a Él, como lo dicen las Escrituras, en qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿cierto? Juan 17:3. Después veíamos o hablábamos de que como consecuencia de que estoy conociendo a Dios y que Él es mi Señor, hay un compromiso en mi vida de obedecer la voluntad de Dios. Si no estoy sometido en obediencia a la voluntad revelada de Dios, su voluntad general, pues entonces Dios no me va a mostrar su voluntad específica para mi vida. Y nosotros necesitamos entender esto de la voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Podemos preguntarle a Dios. Y Él nos dice, por ejemplo, a los varones: ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, un amor sacrificial que vela por ella en su bienestar y su salud espiritual, cómo está emocionalmente. Entonces no es simplemente decir, es que si es emocional, usted por todo llora, por todo le pone problema. No, es ser sensible a que la mujer es así, Dios la diseñó de esa manera, y yo tengo que cuidar su corazón, tengo que cuidar sus pensamientos, su bienestar físico, porque eso es lo que a mí, varón, Dios mandó que yo haga. Esa es la voluntad de Dios claramente revelada para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para una mujer hablando en el matrimonio? Mujer, sométase a su marido, respételo, hónrelo. ¿Qué es que él no está haciendo? Es que no es independientemente de si él hace o no hace, es el mandato que usted tiene. Voluntad revelada de Dios: predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, si yo estoy comprometido con hacer la voluntad de Dios, yo estoy buscando cada oportunidad para poder hablar el evangelio a otras personas. Y si ya todos los que conozco ya les evangelicé, pues estoy buscando conocer personas nuevas para poder predicarles el evangelio. ¿Sí? Hay muchas maneras en que nosotros conocemos de manera muy clara, muy definida la voluntad de Dios. Dios es muy claro cuando habla, por ejemplo, de nuestro carácter, el qué debemos hacer con nuestras emociones, ¿no? Con la ira, con el miedo. Dios nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos con ese carácter. Dios nos dice muy puntualmente qué quiere que hagamos, por ejemplo, con el dinero. Y no estoy hablando solo, como lo mencionaba hace un momento Laura, del diezmo, de las ofrendas, del que honremos a Dios, sino que Dios nos habla muchas más cosas del dinero, de los préstamos, de las deudas, de la administración, de la inversión. ¿Cómo estoy yo manejando el dinero? A la manera de Dios. Unas cosas sí, otras no. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si estamos realmente comprometidos con hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que lo entendamos, no sé cómo ser más enfático. El hacer la voluntad de Dios es de vida o muerte. Yo quiero que miremos Mateo 7, versículo 21. Yo sé que puedo ser muy reiterativo con este versículo y lo menciono una y otra vez, pero es que el Señor nos habla y nos exhorta con este pasaje por todos lados. Y dice Mateo 7:21:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el pasaje de Jesucristo nos da una clara instrucción donde nos dice, vea, hay muchas personas que responden al llamado religiosamente y asisten a una iglesia y dicen Señor, Señor, y levantan manos cada domingo y dicen Señor, Señor, y oran y dicen Señor, Señor. Y el pasaje, si seguimos leyendo, dice, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, predicamos tu palabra, hicimos cosas en tu nombre. Pero Jesucristo dice, lo lamento, yo no los conozco. Al reino de los cielos no entran los que hicieron una profesión religiosa cristiana, sino los que se sometieron realmente al señorío de Jesucristo, los que hicieron la voluntad de mi Padre. Entonces, usted no entra al reino de los cielos a menos que esté comprometido con hacer la voluntad de Dios. Y quiero dar claridad. Aquí no estoy hablando y el pasaje no enseña de ninguna manera que somos salvos por las obras. No es que soy salvo por obras de obediencia a Dios. El asunto es que soy salvo por la fe. Pero si mi fe es genuina y Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, entonces la consecuencia natural es que yo me sujeto en obediencia absoluta a la voluntad de Dios. ¿Es claro? Solo el que verdaderamente está en Cristo, el verdadero cristiano, se interesa por hacer la voluntad de Dios en primer lugar. El que realmente no está en Cristo, sino que su profesión de fe puede ser más bien religiosa, no está buscando hacer la voluntad de Dios. Los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué habla? Está hablando de un cristiano con un corazón rendido como Jesucristo lo enseñaba. ¿Cómo debe orar un cristiano? ¿Qué es lo primero que buscamos en oración? Hágase tu voluntad. Mi oración, lo primero en mi oración en la vida de un cristiano de verdad, lo primero que busco yo es, Señor, quiero conocer tu voluntad para rendirme a ella con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Necesito estar comprometido con hacer tu voluntad. Así como es en el cielo, que así sea en mi vida, así sea en las personas que me rodean, en mi familia. Esa es la realidad de alguien que ha nacido de nuevo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? O bueno, ya sabemos a qué vino Jesucristo al mundo, pero mientras vino Jesucristo al mundo, ¿qué hizo? Yo quiero leer Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿En qué consistía la vida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Cristiano quiere decir que sigue a Jesús. Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre. No podemos ser cristianos, no podemos entrar al reino de los cielos si no estamos comprometidos con obedecer la voluntad del Padre. Sí, yo quiero que lo entendamos muy claramente. La voluntad de Dios. Yo nací ahora en Cristo Jesús para hacer la voluntad de Dios, no la mía. Nuestro andar es en Cristo y no puede ser diferente que el de Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros someternos a la voluntad de Dios y buscarla con todo nuestro ser? De la misma manera que Cristo lo hizo. ¿Sí? En el poder del Espíritu Santo. No es posible si no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablábamos la semana pasada de aquellos pasos previos para conocer la voluntad de Dios, esos pasos previos los podemos resumir en uno solo y es ser salvos. El primer requisito para poder conocer la voluntad específica de Dios en nuestras vidas es que seamos salvos.
Soy salvo por el llamado de Dios y la respuesta que yo tengo a ese llamado, que es consecuente con la declaración de que Él es mi Señor y Salvador y con el consecuente sometimiento de mi voluntad a la suya. Todo eso es una sola cosa, salvación. Si yo no respondo en arrepentimiento y fe al Evangelio y me someto en obediencia a su palabra, no soy salvo, así de sencillo. Pero llevo una vida de cristiano, haciendo mi voluntad en todas las cosas. Muy bien, usted lleva una vida de cristiano nominal, pero a la luz de las Escrituras lo más probable es que usted no ha nacido de nuevo. Es lo que nos dice la palabra y por eso el énfasis y la importancia que entendamos la voluntad de Dios. Como el mismo Jesucristo nos da ese ejemplo. Y luego el segundo aspecto de la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que seamos salvos, el primer aspecto, y el segundo es que vivamos llenos del Espíritu Santo. Tiene que ver con la provisión que Dios nos da para que esa salvación sea real en nosotros y que vivamos realmente como corresponde a hijos de Dios. Yo no puedo conocer la voluntad específica de Dios para mi vida a menos que sea salvo. Y no puedo ser salvo a menos que mi profesión de fe vaya acompañada de un compromiso de sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Es claro? Cualquier cosa me dicen. Entonces yo quiero que vayamos por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y vamos a ver lo indispensable del papel que juega el Espíritu Santo en toda nuestra vida, en nuestra salvación y en nuestro caminar como hijos de Dios. Efesios 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es el llamado que se está haciendo en este pasaje? Necesitamos ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Pero antes de eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué nos está diciendo Dios? Vea, usted lleva una vida que desarrolla todos los días de su vida. Entonces, deténgase y mire cómo es su proceder, cómo está usted caminando, revise su manera de vivir. Que su caminar en Cristo, usted sea diligente, que sea esforzado, que sea cauteloso. ¿En qué? En conocer la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Es muy sencillo. Si yo no conozco lo que dice la Biblia, y entonces, ¿cómo conozco yo a Dios? Si no conozco lo que dice la Biblia, ¿cómo conozco lo que Dios diseñó para mí dentro del marco del matrimonio, dentro de la iglesia, como trabajador o como empresario? ¿Cómo lo sé? Si ahora estoy sometido a la voluntad de Cristo, pero no la conozco, entonces ¿puede haber sometimiento a la voluntad? De ninguna manera. Y entonces dice: no sean necios, no sean insensatos. Otras maneras de decirlo: no vivan de manera ignorante. Necio es el que hace las cosas simplemente como le parece, llevado de su parecer. Tercos, no doblan el brazo, no se dejan guiar por Dios. Y entonces dice: su andar como hijos de Dios, el andar como cristianos, dice, tiene que ser diferente. ¿Diferente de quién? La palabra dice claramente que si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces nuestra perspectiva de las cosas de este mundo, ¿cómo debe ser? A través de la visión de Dios, no lo que a mí me parece, sino cómo dice Dios que deben ser las cosas.
No es que el varón es cabeza del hogar desde una perspectiva machista de la sociedad, sino desde la perspectiva que nos presenta la Biblia, entregado para el bienestar de su esposa, buscando que esté bien, amándola sacrificialmente. Tenemos que andar contracorriente, siendo entendidos en la voluntad de Dios, sometidos a ella. Por eso el llamado urgente es: sean diligentes en el compromiso de conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos conociendo la voluntad de Dios? No para que me digan sí o no, porque pues aquí estamos conociendo la voluntad de Dios. Pero en el caminar diario, venimos a la palabra a preguntarle a Dios: Señor, me están proponiendo este negocio. ¿Es a la luz de las Escrituras un negocio en el que yo me debo meter? Quiere que hagamos una sociedad. ¿Debo hacer sociedad con esta persona? La Biblia me habla de eso al detalle. ¿Con quién me voy a casar? La escogencia de mi pareja. Dios me dice muy claro cómo debe ser eso. Pero si no le hacemos caso a Dios y seguimos lo que dicta nuestro corazón, como nos dice la sociedad, pues la Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Entonces nosotros tenemos que tener un compromiso claro con conocer la verdad de Dios, conocer su voluntad, ser diligentes en ella. Continúa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que conozcamos la voluntad de Dios? Y continúa el versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Si nosotros miramos el contexto inmediatamente anterior y lo que sigue, básicamente el pasaje central es la llenura del Espíritu Santo. Y nos está diciendo: usted tiene que estar alerta y con mucho cuidado vigilante de cómo es su caminar, de que usted esté sometido a la voluntad de Dios. Y usted va a estar sometido a la voluntad de Dios cuando camine lleno del Espíritu Santo. Y luego a partir de ahí nos dice las consecuencias que las vamos a mirar más adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿A qué hace referencia? Y yo voy a mencionarlo desde dos perspectivas. Una, nosotros sabemos que en aquella época se adoraba al dios Baco, y ahí cerca de Éfeso quedaba uno de los templos donde adoraban al dios Baco. Y el culto al dios Baco era que los feligreses asistían al templo del dios y estaban en orgías con las sacerdotisas, se emborrachaban, tenían un pozo en el centro donde iban y comían hasta explotar, se emborrachaban, iban, vomitaban en un pozo que había en la mitad del templo para seguir en su orgía, comiendo y embriagándose. Esa era su manera de adorar a Dios. Interesante, ¿no? Algunos quisieran tener un templo de esos por acá hoy en día. Pero también tenemos que entender la otra perspectiva, y es: para usted emborracharse, ¿qué necesita? Yo no me puedo tomar simplemente, pongámosle, me tomo una botella de vino y me emborracho. Pero ¿qué necesito para mantenerme borracho? Yo necesito estar tomando, me tomo la botella de vino completa, me emborraché, y para mantener la borrachera yo necesito seguir ingiriendo licor para que los niveles de sangre se mantengan en mi sangre y yo me mantenga borracho. Pues mantenerme lleno del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Yo no puedo entender o interpretar de ninguna manera de que un día a la semana me lleno del Espíritu Santo, pongámosle que el día que venimos a la iglesia y adoré al Señor y me rendí, me arrepentí y estudié la palabra y la hice mía y tuve un encuentro, una oración, un tiempo bien especial con el Señor, y hasta el otro domingo me va a mantener la llenura del Espíritu Santo. No va a ser así, porque necesito todo el tiempo estarme llenando, estarme alimentando, estar metiendo Espíritu Santo a mi vida para mantenerme lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende la ilustración? Entonces,
la única manera que nos sometamos a la voluntad de Dios es viviendo llenos del Espíritu Santo. Usted puede venir a la iglesia durante 50 años y conocer toda la Biblia del mundo, pero si todos los 50 años usted vivió sin la llenura del Espíritu Santo, usted no ha podido someterse a la palabra de Dios. Así de sencillo. Porque es una vida en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Cuando miramos los requerimientos del llamado que Dios nos hace, uno dice, yo no puedo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quién de nosotros quiere negarse a sí mismo? Si usted va al médico y el médico le dice no puede volver a comer helado, y usted va y sale con la familia y un heladito y usted, uy, me tengo que negar el helado y me cuesta, y no es nada importante, pues negarnos a nosotros mismos es muy difícil. Por eso necesitamos hacerlo llenos del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que vivamos llenos del Espíritu Santo. Todo creyente, lo dice la Escritura, todo creyente, toda persona que responde al Evangelio en arrepentimiento y fe, una fe genuina acompañada de este sometimiento a la voluntad de Dios, recibe el Espíritu Santo, todo creyente. Ahora bien, la cuestión es que si yo soy, pongámosle, indiferente a lo que dice la Biblia, sí, yo rendí mi corazón al Señor y mi fe y creo en Jesucristo con todo mi ser, pero soy indiferente a los mandatos que Dios me enseña en su palabra, o tal vez soy rebelde a esos mandatos, o por ignorancia, que no leo las Escrituras, mi conducta sigue siendo contraria a lo que Dios quiere, pues es muy sencillo. Yo apago al Espíritu Santo. Aunque tengo el Espíritu Santo, es como que le pongo una mordaza y lo amarro y lo meto en un armario dentro de mi casa. Aunque está ahí, no lo escucho, ni siento su presencia, ni lo experimento, ni me ayuda a Él en nada de mi vida. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Venimos al Señor, entendemos la llenura del Espíritu Santo, pero nos conformamos con un andar en la carne, con un andar cristiano en derrota. Y por eso mucha gente dice, conocen a un cristiano, y usted es cristiano de verdad, y la gente se sorprende, ¿no? Y me cuentan, a veces llego, no deberían contarme, no, pero sí cuéntenme. ¿Y usted es cristiano de verdad? Uy, no, yo no le creo que usted sea cristiano. Si a uno no le creen que es cristiano, algo no estamos haciendo bien. Si la gente claramente, al vernos, al escucharnos, al compartir un rato con nosotros, debería decir, es diferente, piensa diferente, habla diferente. Y eso solo se logra llenos del Espíritu Santo. Entonces, llenos del Espíritu Santo. Cuando dice lleno, la palabra es pleura. O sea, completo, no le sobra nada. Si yo tengo una jarra, una botella, y la lleno de gaseosa, ¿puedo llenarla de agua? A menos que saque la gaseosa y la limpie y la llene de agua. ¿Puede tener agua y gaseosa al mismo tiempo y yo decir que está llena de agua? ¿O que está llena de gaseosa? No está llena de gaseosa ni de agua, tiene una mezcla. Y la palabra de Dios nos dice que esté llena del Espíritu Santo, llena de una sola cosa. Si está mezclado, no está lleno de una de ellas. ¿Me hago entender? Nos conformamos con decir, no, a ratos estoy lleno y a ratos no estoy lleno. Y pensamos que eso está bien y que es normal. No está bien y no es normal en la vida de un cristiano. Por eso el llamado, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios es que usted viva lleno del Espíritu Santo, y nuestro primer compromiso tiene que ser con mantenernos llenos del Espíritu Santo. Hay un llamado indispensable. Es el aspecto que más atención debemos ponerle en nuestra vida cotidiana. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo?
Y entonces cuando uno está lleno del Espíritu Santo, su mente está controlada por el Espíritu Santo, sus emociones están controladas por el Espíritu Santo, y entonces me ofenden y no reacciono mal. Porque el Espíritu Santo está en control. Y el fruto es amor, paz, paciencia, trato amable, trato bondadoso. No me irrito. Que me echaron el carro y casi me hacen accidentarme. Me mantengo en paz, tranquilo. Oro por la persona que va manejando como loco porque de pronto ocasiona un accidente. Eso es una perspectiva llena del Espíritu Santo. Una vida diferente. Y eso es lo que Dios demanda que nosotros seamos. Llenos del Espíritu Santo. Es lo único que realmente cambia a una persona. Yo le puedo dar cantaleta a mi esposa, a un discípulo, o la esposa más frecuentemente al varón. Cambie, pero es que mire, pero es que usted, pero es que usted, pero es que usted. Y por más que yo le diga, nos damos cuenta que la persona no cambia. Y uno le dice a un discípulo, mire, pero es que la Biblia dice esto y que usted no sé qué, y siguen igual. ¿Por qué? Porque no están viviendo sus vidas en el poder del Espíritu Santo. Continúa ahí el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, su corazón está lleno de alabanza. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, es amor por Dios. Usted está que vibra en su corazón por quién es Dios y usted alaba a Dios. Y no solo aquí con las canciones, sino toda su vida usted va en el carro y va cantándole a Dios y va alabando al Señor. Y sus pensamientos son de alabanza y de agradecimiento por Dios. Solamente el que está lleno del Espíritu Santo vive una vida totalmente agradecido al Señor. El que está lleno del Espíritu Santo es el que dice, Señor, gracias por esta provisión que tú me diste. Como el testimonio que contaba Gustavo, aunque no me alcance, Señor, yo te honro porque tú me estás bendiciendo. La parte que tú has separado para ti te la entrego. Y vivo una vida que agrada a Dios, que le agradece a Dios, como dice la Escritura, en todo. Continúa ahí luego los pasajes, no los quiero leer, pero ustedes los tienen ahí en la Biblia, en Efesios 5, lo que continúa, 21, 22, 23. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificial. Los hombres somos muy cómodos. Llegamos a la casa y queremos sentarnos y no hacer nada. Así es, no, sí, total, está la confirmación. Y Dios nos dice que tenemos que dar la milla extra, que tenemos que sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo de relax. ¿Por qué? Porque nuestra esposa está todo el día también trabajando y llega a seguir trabajando y nosotros no muy cómodos. Amor sacrificial implica eso, ceder a eso. Solo una mujer llena del Espíritu Santo se sujeta a su marido y lo respeta y lo honra. De lo contrario, no. ¿Yo qué me voy a sujetar? Y se levanta el orgullo ahí. ¿Quién es este? ¿Quién se va a creer? ¿Y yo por qué voy a tener que hacer si él no está haciendo? Entonces, solo una mujer llena del Espíritu Santo se puede sujetar a su marido. Luego el siguiente capítulo, Efesios 6, 1. Solo un hijo lleno del Espíritu Santo obedece a sus padres. Solo un padre lleno del Espíritu Santo no provoca a sus hijos y los guía en la instrucción de Dios y en la corrección conforme Dios lo enseña. Es en la llenura del Espíritu Santo. Un padre que no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo disciplina a sus hijos?
No los disciplina conforme a la Biblia. Los castiga. Yo le dije que no. Con el enojo, desquitando la rabia que le dio que le desobedeció o que le dañó lo que le había dicho que no. Pero la disciplina es en amor correctiva. Así que cuando yo disciplino tengo que hacerlo en amor, tranquilo, emocionalmente estable, hablándole bien. Pero sí lo disciplino, porque hay consecuencias de hacer lo malo. Solo un jefe lleno del Espíritu Santo trata a sus empleados con justicia, con dignidad, con respeto, como lo dice el pasaje allá adelante. Solo un empleado lleno del Espíritu Santo trabaja como si lo estuviera haciendo para Dios, no para los hombres. Entonces, cuando vivimos la vida llena del Espíritu Santo, vemos el contexto que nos dice, la consecuencia es, hay una vida cambiada. Hay empresas transformadas, familias transformadas, vidas transformadas por vivir llenos del Espíritu Santo. Ese es el segundo aspecto de la voluntad en el que tenemos que vivir nosotros, totalmente comprometidos en el día de hoy. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios específica para su vida? Comprométase con vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque es clave cuando lo veamos ya hablando de lo particular, que no lo vamos a ver hoy, es claro que usted sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero si usted lo ha tenido callado la mayor parte de su vida cristiana, pues cuando el Espíritu Santo empiece a hablarle, usted no va a saber. Usted no va a discernir si es su propio corazón, su propia mente, si es Satanás hablándole a su mente, si es el Espíritu Santo, si usted no está entrenado en ese caminar lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3, vamos a mirarlo porfa, Colosenses 3, versículo 16. Nos muestra un pasaje totalmente paralelo a este y con ello vamos a entender cómo podemos caminar nosotros llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3, 16 al 22 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, esta es la voluntad de Dios. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, esta es la voluntad de Dios. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Habla lo mismo, hombre, mujer, padre, hijo, en relación a empleados. Entonces las relaciones son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Relaciones de padres a hijos, relaciones laborales, relaciones en la pareja, por el poder del Espíritu Santo. Que estoy teniendo problemas en la relación de pareja, no está lleno del Espíritu Santo, se lo garantizo. No han estado viviendo llenos del Espíritu Santo en su vida. Entonces, si nos damos cuenta, el pasaje dice lo mismo. Y en Efesios, todo esto era consecuencia de ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo y brum, viene la consecuencia. Y en Colosenses, todo esto es consecuencia de ¿qué? Ahí se nos dice, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede ser lleno del Espíritu Santo a menos de que esté lleno de la palabra de Dios. Llenura del Espíritu Santo y conocimiento y obediencia a la palabra de Dios son inseparables. El ministerio del Espíritu Santo
es a través de la palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, esto no quiere decir que si una persona conoce mucha Biblia, ya está lleno del Espíritu Santo. La Biblia puede estar en mi mente, pero yo no me someto a ella, ¿sí? No es cuestión de saber Biblia, es cuestión de vivir la palabra de Dios, de someterme en obediencia a la palabra de Dios. Mira lo que dice Jesucristo hablando del Espíritu Santo en Juan 14. Juan 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto lo dice Jesucristo ya cuando va a ascender al cielo, que dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si miramos el contexto inmediatamente anterior, todos los versículos anteriores, Jesucristo está diciendo: el que me ama es el que obedece mi palabra, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Nos damos cuenta que está hablando es de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Cuando yo vengo a la Biblia, la manera de que esa palabra cobre vida y dinamice mi pensamiento, mis palabras y mi conducta es por medio del Espíritu Santo. De lo contrario, es simplemente palabra, como cuando uno lee una novela o algo, simplemente estuvo bonita la historia. Cuando uno ve una película, no sé, de acción, estuvo interesante la acción, me entretuvo, escuché los diálogos, pero no es que dinamice mi vida para cambios. Es en el poder del Espíritu Santo que la palabra es enseñada, que es como una luz que me ilumina mi caminar. Dice que también lo que hace el Espíritu Santo, ¿qué hace? Os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces voy caminando, no sé, estoy en algún lugar y alguien me ofende. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Me recuerda la palabra de Dios que ya ha sido hablada. Y entonces el Espíritu Santo me dice: deja pasar la ofensa, perdona, bendice a los que te maldicen. El Espíritu Santo de una vez trae palabra a mi mente, la aterriza en mi corazón para que yo me comporte en sometimiento a esa palabra de Dios. Ese es el ministerio que hace el Espíritu Santo constantemente en las personas llenas del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no le recuerda nada, y usted anda en pecado y responde con 3 piedras en la mano y habla con groserías y se enoja por todo, porque el Espíritu Santo no le dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le recuerda. Que usted llegó a la casa y su pareja le habló feo, la blanda respuesta calma la ira. O sea, el Espíritu Santo inmediatamente va trayendo a nuestro corazón, a nuestra mente, su palabra para que nos sometamos a ella. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, pues no pasa nada. Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Está Jesucristo hablando ya de su partida. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te convence, te habla a tu corazón, a tu razón, y te permite aterrizar y decir: ah, caramba, la estoy embarrando. Ah, tomé una mala decisión. Ah, le hablé feo a mi esposo, a mi esposa. Ah, le saqué la mano al conductor con una seña que no debía. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando fuimos precipitados e hicimos lo que no correspondía y nos dice: ¿qué pasó? Me encontré con la persona y no le compartí el Evangelio. Cuando nos vamos digo: no le compartí el Evangelio. Y el Espíritu Santo me lleva a que busque otra oportunidad para ir y compartirle. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros.
Versículo 13, ahí mismo, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A la verdad. Jesucristo lo dice en Juan capítulo 17, el capítulo que sigue, tu palabra es la verdad. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? A la palabra de Dios. Iglesia, si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos estudiando la Biblia en nuestras casas, si no estamos memorizando versículos, estamos amarrando al Espíritu Santo e impidiendo que podamos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Por eso el énfasis que hacemos siempre, ¿cómo está con su devocional? Y el devocional no es solo leer la Biblia, implica una rendición de mi corazón en la intimidad, en la presencia de Dios. ¿Cuál es la descripción que Dios nos da, que Jesucristo mismo hablando nos da del ministerio del Espíritu Santo? ¿Con base en qué es ese ministerio? Todo es con base en la palabra de Dios. ¿Queremos vivir vidas llenas del Espíritu Santo? Pues es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no estamos esforzándonos por vivir llenos del Espíritu Santo, el pasaje que leí al comienzo de que Jesucristo les dice, al reino de los cielos entra el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso les digo, nuestro primer compromiso, nuestra alerta, nuestra vigilancia tiene que estar en asegurarnos de estar caminando nuestras vidas en la llenura del Espíritu Santo. Una intimidad real con Dios. Un conocimiento de su palabra. Un sometimiento en obediencia a la palabra de Dios. ¿Te esfuerzas por conocer la voluntad revelada de Dios en la Biblia? Si no la estudias, si no la lees, pues para Dios es muy claro lo que le estás diciendo. No tienes interés en someterme a mi palabra. Y de repente nos sacude y nos dice, si no te sometes a mi palabra, oye, tú no te has rendido al señorío de Cristo, tú no eres salvo. Ponte las pilas y verdaderamente camina, haz una profesión de fe real. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú no estás siendo guiado en tu diario vivir por el Espíritu Santo conforme a la palabra, entonces claramente Dios te está diciendo, no eres hijo de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer para vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Solo leer la Biblia? Primera de Tesalonicenses 4 nos complementa esto. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. Y es parte de esta voluntad revelada de Dios, y ahí puntualmente lo dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando eres salvo, primer voluntad de Dios revelada a nosotros, somos salvos, Dios quiere que seamos salvos. Segundo aspecto de la voluntad de Dios revelada de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Si eres salvo y como consecuencia eres lleno del Espíritu Santo, entonces estás en un proceso de santificación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te apartas del pecado, que tú aborreces el pecado, que te alejas de él para no cometerlo más. Hay un arrepentimiento genuino, no un sencillamente perdóname y sigo en las mismas como si nada pasara. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que estemos limpios.
En el contexto está hablando, como lo vemos claramente, de pecado sexual, ¿no? Pero pues hace referencia a todos los aspectos en nuestra vida. Una persona que está llena del Espíritu Santo, viviendo en santidad, es decir, conforme a la voluntad de Dios, no se le ocurre tener relaciones sexuales con su novia, con su novio. Es decir, puede que se le ocurra, pero dice, no, eso no le agrada a Dios. Seguramente se les va a ocurrir, que somos muy creativos. Lo mismo pasa con el que es casado. No se le ocurre o no va a llegar a tener relación sexual con una mujer o un varón por fuera de su matrimonio. ¿Por qué? Pues porque está lleno del Espíritu Santo, está controlado y entiende que eso desagrada a Dios. Y entonces no lo hace. Fruto del Espíritu Santo, fidelidad. Entonces, necesitamos nosotros entender que la santidad implica un aborrecer lo malo, distanciar mi mente, mi corazón, mis palabras, mis conductas de todo aquello que no agrada a Dios, ¿sí? Entonces yo tengo que entenderlo de esta manera. No estoy amando a mi esposa con un amor sacrificial. No estoy velando por su salud espiritual, emocional, física, tanto como ella realmente lo necesita. Debo aborrecer esta conducta en mi ser, con todo mi ser, porque eso me está impidiendo que yo la ame realmente como tengo que amarla. Soy indiferente a las personas que están a mi alrededor que no conocen de Cristo. Tengo que aborrecer esa indiferencia con todo mi ser, porque está condenando a la eternidad a las personas que están al lado mío cuando Dios a mí me dio una palabra para darles vida eterna. Yo necesito aborrecer todo aquello que no agrada a Dios, que tenemos en nuestra naturaleza. No solamente pecados flagrantes que uno dice, uy, esto no le gusta a Dios, decir mentiras, maltratar a alguien con palabra o físicamente, pero también aquellas cosas que yo sé que puedo hacer, que debo hacer y no estoy haciendo, de cosas buenas. Entonces, conocer la voluntad de Dios o meternos un poco en el tema de la voluntad de Dios no es solamente para poder trazar una línea hacia dónde voy yo. ¿Es esto conforme a lo que Dios quiere? ¿Estos son los planes para mi vida? Obvio, esto es supremamente importante, pero la trascendencia es mucho mayor porque, como lo veíamos, al reino de los cielos solo entran los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro compromiso con someternos a la verdad de Dios, a su palabra, tiene que ser absoluto. Y una vez más, como lo veíamos hoy, no es posible si no vivimos vidas llenas del Espíritu Santo. Tenemos que estar, como lo leíamos en Efesios 5, vigilantes, alertas de nuestro caminar. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estoy yo conociendo la voluntad de Dios. Estoy dando pasos efectivos en aquellas áreas donde más me cuesta para obedecer la palabra de Dios. Estoy en santidad, aborreciendo el pecado, porque si usted está en pecado, claramente no está lleno del Espíritu Santo. Entendámoslo desde la misma sencillez de los nombres. Espíritu Santo, apartado del pecado, no puede tener nada que ver con el mal. Si yo peco, pongámosle, alguien me ofendió y no lo he querido perdonar, tengo aún eso en mi corazón, estoy en pecado, pero he ido a la iglesia y he orado y he dicho, usted está en pecado. Y si estoy en pecado, no estoy lleno del Espíritu Santo.
Por eso la voluntad de Dios para nosotros, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y tan pronto cometo algún pecado, por acción, por omisión, ¿qué hace el Espíritu Santo? La embarraste. Ah, Señor, perdóname. Y le pido perdón a la persona si fue algo con respecto de alguien. Y me encamino nuevamente conforme a la verdad de Dios. Todos estos van totalmente de la mano. Voluntad revelada de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Su voluntad es que seamos llenos del Espíritu Santo. Su voluntad es que andemos en santidad. Y todos estos son lo único que nos permite vivir las vidas que Dios quiere para nosotros. En nuestro carácter, en esa paz interior que experimentamos, ese gozo que no depende de los factores externos a nosotros, relaciones espectaculares, paciencia, en amabilidad, en alegría, en amor. Es en el poder del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a conocer, ni mucho menos obedecer la voluntad de Dios, ni general ni específica para nuestras vidas. Así que comprometámonos y estemos alertas, que ese sea el llamado de esta mañana, el compromiso de cada uno de nosotros a evaluarnos y mirar a la luz de la palabra de Dios si estamos viviendo esas vidas realmente llenos del Espíritu Santo, en el poder de Dios, experimentando sus manifestaciones cotidianamente. Así que yo los invito a que oremos.